podcast surge a partir del ciclo Lo Personal es Político, organizado por la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas y el colectivo de varones antipatriarcales. El mismo fue realizado el 30 de marzo del 2023 en la Casa Cultural Pepa Noya para reflexionar sobre patriarcado, desaparecides, el colectivo LGBTIQ+, y derechos humanos a 40 años de la recuperación democrática. 3 ejes nos permitieron ordenar la conversación. Pensar o repensar los derechos humanos en clave de memoria LGTBIQ+, para visibilizar y reflexionar sobre las violencias perpetradas hacia estos colectivos. ¿Cómo dialoga la democracia con nuestras realidades actuales? Dictadura y las vivencias disidentes en estos procesos. Quienes participaron de este ciclo fueron Cristian Prieto, investigador, periodista y escritor, autor de los libros Fichados, Crónicas de Amores Clandestinos y El Maricón de los Chilenos. Valeria del Mar, primer mujer trans querellante en los juicios de lesa humanidad. María Belén Correa, activista travesti argentina, fundadora del Archivo de Memoria Trans. Dictadura. Cristian Prieto. Yo trabajé durante 10 años en la Comisión Provincial por la Memoria, en la ciudad de La Plata, quien es quien tiene la guardia, gestiona y administra lo que fuera el archivo de la ex inteligencia de la policía bonaerense. Un archivo que fue creado en el año 1956, en el marco de la Guerra Fría, y se cierra en el año 1998. Desde el 98 hasta el año 2000 pasan un tiempo de 2 años, se crea la Comisión Provincial por la Memoria con organismos de derechos humanos de la ciudad de La Plata que deberían resguardar y desclasificar esos archivos. Esos archivos han servido en estos más de 20 años para, primero, todas las causas de juicio de lesa humanidad, donde los trabajadores y trabajadoras de ahí lo que hacen son informes que dan cuenta, de qué información hay en ese archivo en relación a circuitos represivos, a ex centros clandestinos de detención, sobre organizaciones políticas y sobre todos los temas que se les puede imaginar en relación a la sociedad civil. Cuando yo entro a trabajar, lo primero que pregunto a quienes gestionaban el archivo era esta pregunta que yo mencionaba hoy de, si se habían encontrado marcas en relación a la criminalización de nuestra comunidad en la última dictadura cívico-militar. La respuesta era esto que yo les comentaba hoy, ¿no? Esta cuestión de la diversidad es una cuestión de los años 90. Claramente no era esa la respuesta. Yo pude empezar a investigar qué había en esos archivos y había cuantiosa información, ¿no? De la criminalización en todo ese periodo, que es un montón. Estoy hablando desde 1956 hasta el año 1998. El archivo ese es un archivo de tipo estatal, porque hoy lo gestiona el Estado de la Provincia de Buenos Aires, es de una fuerza de seguridad, y lo que hay que tener en cuenta es que es de la inteligencia. La inteligencia no es lo mismo que la policía, no es una parte de la policía, es quien hace la inteligencia previa de organizaciones, de personas, para en algún momento, cuando se requiera o el Estado lo requiera, y en este caso la dictadura militar, se pueda hacer uso de esa información. Entonces lo que vamos a encontrar es mucha criminalización y persecución a muchos actores de la sociedad civil, organizaciones, a maestros, a curas, a las personas que también trabajaban dentro de la policía, a un montón de personas, ¿no? Y a ellos les interesaban tenían como grandes temas: la política, la religión, lo cultural también, lo religioso, y tenían una forma de nomenclar algo que les interesaba mucho, que tenía que ver con la cuestión subversiva. Hay una carpeta muy grande que tiene mucha información que se llama la carpeta DS, que significa delincuente subversivo. Obviamente, el delincuente subversivo que persiguen a partir de los años 50, 60, va a ser diferente al que van a perseguir en los años 90. En los años 90 van a perseguir a las madres, a los hijos, a todo el movimiento piquetero. En los 50 persiguen otro tipo de delincuentes subversivos, pero siempre van a tener en cuenta eso. Y dentro de los delincuentes subversivos, que ellos tienen una forma de catalogar, son amorales, ¿no? Son todos los que rompen la manera en que ellos piensan que debiera ser la sociedad, son amorales. Y aquellos que rompen con la norma heterosexual van a ser los amorales sexuales. Esa es como la gran categoría que van a tener en todo este periodo de catalogar y de nombrarnos. Vamos a ser los amorales sexuales. Y dentro de esa nomenclatura van a tener otras catalogaciones también, ¿no? Homosexuales es la más común, y de hecho dentro de la provincia de Buenos Aires tenemos el edicto policial 8031/73 que se crea en el año 73, ¿no? Donde
persiguen a nuestra comunidad por homosexuales, por ofrecer sexo en la vía pública, y aquellas personas que se vistieran con ropas del sexo opuesto, ¿no? Esos 3 artículos sirvieron históricamente para perseguir a nuestra comunidad en nuestra provincia. Ahí van a ver mucha información de agentes que se llevan presa por estos edictos policiales. Otras catalogaciones que son muy particulares van a ser las de, por ejemplo, de llamar a las lesbianas, que muy pocas veces las llaman con la catalogación lesbianas, pero también las van a llamar con la catalogación de mujeres hombrunas, ¿no? Las marimacho, bueno, las llaman mujeres hombrunas, ¿no? Y es interesante de ver porque estamos hablando de la inteligencia previa, ¿no? A las personas que se persigue para decir y dar cuenta qué hacen en su vida en lo civil. Entonces por ahí están persiguiendo a alguien que por ahí es militante de alguna organización política, y en el devenir de esa persecución, que la persecución es muy básica, ¿no? Es saber qué hace esa persona, seguirla, ¿no? En lo que hace cotidianamente en su vida, seguirlo si va a la escuela, si trabaja en alguna institución, y seguirla también desde el lugar donde vive. ¿Y cómo van a empezar a sospechar de que esta persona es una moral sexual? Bueno, porque lo que van a ir viendo es que esta persona, en el caso de alguien que ellos pueden concebir como un varón, bueno, no se lo suele ver con personas del sexo opuesto. Entonces ahí ya empezamos a sospechar. O se lo suele ver seguidamente con personas del mismo sexo. Ahí ya tenemos otro escalón más en la sospecha de que esta persona puede ser una persona homosexual. Ni que hablar si salen personas de su casa a altas horas de la noche, con lo cual vamos a poder decir que seguramente eran fiestas negras o eran orgías. Digamos, todo este tipo de cosas que van viendo los agentes de inteligencia, que son los que se encargan de hacer las ambientales, que el ambiental significa seguir a esa persona en el territorio geográfico donde vive, van a dar cuenta de la sospecha. Y así hay mucha información en relación a eso. Las catalogaciones tienen estos nombres, también van a hablar de los travestis, de los transexuales, siempre con el artículo en masculino. Y también van a haber 2 maneras de catalogar a personas de nuestra comunidad. Digo que va a tomar mucha actualidad con todo lo que está sucediendo con los casos de abusos que estamos viendo en los medios de comunicación, ¿no? Van a utilizar para nuestra comunidad la forma de catalogarnos como pederastas, ¿no? Nos van a catalogar de pederastas activos y de pederastas pasivos. Claramente también hubo una legislación, digamos, que llevaba adelante los crímenes, ¿no? De la pedofilia, pero se confundían para llamarnos a nosotros de esa manera. En esto de la pederastía, incluirnos también a los homosexuales, ¿no? En esto que después, digamos, esta es la inteligencia que hace la policía. Después vamos a encontrar otros archivos, tanto de las brigadas y de las comisarías, que van a dar cuenta de esto, y que después la propia policía, la central de policía, en este caso de la provincia de Buenos Aires, va a pedirle a cada brigada de investigaciones, a cada comisaría, que eleve a todas las personas que van levantando de la calle por las contravenciones. Y acá vamos a encontrar en los artículos de esta ley contravencional, que va a dar cuenta de los artículos y de las personas, la cantidad de personas que se van llevando presas. Claramente acá lo que ellos van dando cuenta, y lo que tienen que dar cuenta, es también de la caja chica que va a tener la policía por llevar presas a las personas por estos artículos, a las trabajadoras sexuales, a las trabajadoras cis, a las trabajadoras trans y a todas las personas que estuvieran de Chile. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos también en relación a los archivos, y que muchas veces se dice que no hay fuentes que den cuenta de la criminalización y de la persecución a nuestra comunidad, eso es una mentira, digamos, ¿no? Nosotros tenemos archivos, tenemos testimonios. Lo que falta, y ahí me puedo adelantar a la pregunta de la democracia, o a que yo creo que le falta a esta democracia, es poder mirar a esta historia con otros ojos. Valeria del Mar. En ese momento, nosotras teníamos de día que salir vestida de chonguito, como correspondía, porque si no nos agarraba la policía. Y a la noche, sí, a la noche era, la verdad, nuestra libertad como paloma, digo yo. Es prácticamente lo que uno vivía, que la única salida que nosotros teníamos
era salir como trabajadora sexual. Yo salía a los 20 años a trabajar en camino de cintura. En esa época tenía que pagar una plaza con una compañera que me llevó. Ante todo quiero decir que yo soy hija natural de madre soltera y mi madre fue analfabeta y yo le enseñé a firmar mi boletín porque yo no sabía escribir ni leer. Bueno, a raíz de eso, como toda hija y madre, siempre estuvimos juntas, empecé a salir a trabajar y bueno, fue que verdaderamente la policía nos levantaba, nos llevaba, nos pegaban, ¿viste? Y prácticamente no queríamos tener relaciones con los oficiales. Bueno, después de eso tuve que pagar también al jefe de calle, ¿no? En esa época. No podemos mirar con los mismos ojos de estos más de 45 años luego de la última dictadura cívico-militar a nuestra comunidad. Claramente hay que tener otros ojos para mirar y para leer los mismos archivos y los mismos testimonios. Yo, para hacer el libro El Maricón de los Chilenos, tuve la oportunidad, además de tener estos legajos a la mano y de poder investigarlos, leer también los testimonios de quien es el personaje principal del Maricón de los Chilenos, que es el Piti, el nombre de ficción, pero fue Chiche Pupco, el personaje de la vida, es un bahiense, que era catalogado como homosexual, tanto por la DITBA, por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por la Prefectura Naval, y se le hace una persecución acusándolo de que él regenteaba una banda de espionaje argentino-chilena en 1978. Recuerdan que en el 78 casi nos vamos a la guerra con Chile por el conflicto del canal del Beagle. Bueno, a él lo acusan de formar parte de una red de espionaje argentino-chilena y porque también consideraban que el cónsul chileno de Bahía Blanca también era homosexual. Entonces por eso armaron esta ficción de esta red de espionaje argentino-chilena, y donde Chiche Pupco, cuando lo llevan preso y está un mes en la cuarta de Villa Floresta de la ciudad de Bahía Blanca, además de ser homosexual y de ser un reconocido artista de la ciudad de Bahía Blanca, era descendiente de familia judía. Cuando él está en ese mes preso en la cuarta de Villa Floresta, le pasan las peores cosas en la tortura, ¿no? La tortura no solamente física, sino sexual y también psicológica. Lo que él cuenta en su testimonio de los juicios de lesa humanidad, en el último que fue en el año 2011, es que no sabían en qué celda ponerlo. ¿Por qué? Porque él no era un militante político, entonces no lo podían encerrar con los montoneros, con los del PRT. Tampoco era un inmigrante chileno. En las ciudades como Bahía Blanca había muchos inmigrantes presos que iban a deportar porque eran todos sospechados de ser subversivos de la dictadura de Chile. Entonces habían calabozos llenos con inmigrantes chilenos. Él termina en una celda solo porque no sabían dónde ponerlo. Juicios y transición democrática. María Belén Correa. El archivo tuvo varias etapas. La primera etapa fue sabernos vivas y hacer en un grupo cerrado de Facebook, empezar a juntarnos entre todas. La segunda etapa fue a empezar a hablar, a compartir fotografías. Después vino lo que todo el mundo conoce, que es cuando salimos a la luz. La primera etapa era clandestina, por decirlo de alguna forma. El cometido era intercambiar nuestras fotografías como familia, saber dónde estaba cada una, qué era lo que había pasado con cada una, sobre todo después del 2012, que era como un momento de lo logramos y cómo hacíamos cada una para poder tener nuestro DNI, las que estaban afuera, que no podían regresar, cómo hacían los consulados. Esa fue la primera etapa. Después vino el convencimiento de Cecilia Stalle de que todo esto lo teníamos que hacer a la luz, tenía que ver la luz, tenía que mostrarse. Eso nos costó un tiempo y bueno, a partir del 2017 fue la primera exposición dentro de la ESECMA, una exposición abierta. Nosotras veníamos haciendo exposiciones en espacios LGTB hasta ese momento. En el 2017 pudimos mostrar, esta se fue, a esta la mataron, esta murió. Fue nuestra primera exposición pública en un espacio de memoria y fue la ventana para que el resto nos conociera.
Primero te cuento la parte artística, ¿no? De poder exponer nuestras fotografías desde virtualmente en pandemia, desde el TED de Londres o físicamente en el Reina Sofía, en el Virreina de España o Barcelona, en Colombia, en España, en Brasil, en Uruguay, 2 veces con una exposición que nos agarró justo la pandemia también. Nos cerraron la puerta cuando nos bajaron del barco. Y después en la parte archivística propiamente empezamos de una forma muy lúdica, sin saber muy bien lo que hacíamos, y a medida que fuimos recibiendo nuestras primeras capacitaciones, la primera la recibimos con Fernando Osorio, una eminencia en la archivística mexicano, un mexicano que viajó especialmente para capacitarnos, y lo primero que aprendimos fueron las normas mexicanas. Después fuimos pasando el tiempo, después nos fuimos distintas capacitaciones que fueron haciendo de que pudiéramos construir nuestro archivo con las normas internacionales, como hoy es la ISANG. Hoy tenemos 3 maestras dentro del archivo que son pertenecientes a la AGN, incluso una es curadora del archivo de la memoria. Constantemente tenemos 3 profesoras dentro del espacio que están capacitando a nuestras compañeras y a la vez son las encargadas de poder guardar y resguardar y proteger nuestro propio material. El archivo cuenta con alrededor de unas 35.000 imágenes que vienen desde recortes periodísticos, diarios y revistas, VHS, negativos, cartas postales, fotos, que es lo que normalmente es lo que más visible es por las exposiciones. Pero además de eso tenemos testimonios, muchos testimonios grabados de distintas compañeras, inclusive algunas que ya no están, han quedado sus testimonios o su colección de fotos. Tenemos alrededor de 54 acervos, de los que cuentan las 15.000 imágenes. El archivo que se creó a partir del 2012, desde mi exilio, lo creé pensando también como todos los archivos, pensando la historia de lo que nos pasó a partir de un hecho histórico. Y el hecho histórico, si lo que estamos hablando es, en el 83 vino la democracia de las personas cis, en el 2012, que es la creación del archivo, vino la democracia de las personas trans. Entonces ese es también un paralelismo histórico entre archivos. Cristian Prieto. Y acá se puede reconstruir la historia de Chiche Pusco porque él declara en 3 oportunidades delante de la justicia. Y en esas 3 oportunidades él cuenta cómo fue su cautiverio en la Cuarta de Villa Floresta. Entonces hay información en los legajos que dan cuenta de la misma criminalización y persecución. Y si uno después se empieza a comunicar con sus ex compañeros, que muchos de ellos eran militantes, de todo lo que tenía que ver con el underground de la ciudad de Bahía Blanca, van a decir que también a Chiche se lo chupan por homosexual. Entonces, ante esta idea del sentido común que hay, que no podemos dar cuenta si hubo una persecución sistemática hacia la comunidad LGTBIQ en la dictadura militar, es algo realmente del sentido común. Tenemos fuentes, tenemos historias, tenemos testimonios y tenemos registros. Lo que pasa es que no hay voluntad política que esto se lleve adelante. Digo, yo muchos años he pensado, así como existieron los juicios de la verdad, ¿recuerdan cuando todavía teníamos las leyes de obediencia del día de punto final, que no se podía llevar a los maquillos, a los genocidas para los juicios? Que se hacen los juicios de lesa humanidad para conocer la verdad. Yo muchos años he imaginado la posibilidad de tener algo parecido a los juicios de la verdad para saber la verdad sobre el destino de nuestros desaparecidos. Hablo de las trabas, de las maricas, de las tortas, ¿no? Porque pasa el tiempo y va a ser cada vez más dificultoso poder llegar a esa verdad. Y por eso muchas de las personas que nos dedicamos a las memorias en este sentido, no solamente elegimos el arte y la literatura como una manera para hacer memoria de las personas de nuestra comunidad, sino también porque tenemos una imposibilidad de hacer memoria en los otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que algo que esta democracia de 40 años nos debemos como activistas, como militantes, como personas de la diversidad, de la disidencia, son nuestros propios juicios, que yo los llamaría de lesa mariconidad, porque claramente nos cabe esa reconstrucción del pasado reciente, y para poder tener una mirada, esto que decía al principio, ¿no? Una mirada como colectivo, una mirada como sociedad de qué pasó. Así como seguramente nos falta hacer esa memoria en relación a la última dictadura militar de las vicas de los pueblos originarios y también de un montón de gente que quedó por fuera de los registros
porque claramente formaban parte de otra clase social. Yo creo que también el análisis de esto no puede dejar por fuera la variable de la clase social también, ¿no? Digo, quienes venimos de clases trabajadoras, bueno, no sé, mi viejo cuando se exilia de Chile para la Argentina, él no estaba, su preocupación primera no era hacer memoria, era llevar la comida a la casa, digamos, ¿no? Bueno, cuántas personas de las clases trabajadoras, de las clases populares, han sido desaparecidas porque también seguramente no hubo familia que vaya a hacer la denuncia. Bueno, a nuestra comunidad nos pasa eso también, ¿no? ¿Qué familia iba a hacer la denuncia de una marica chupada? O sea, esa es una pregunta que nos tiene que resonar y preguntárnosnos y hacer cosas para que eso tenga respuesta. A ver, ¿qué familia va a ir a preguntar a una brigada o a una comisaría por haber sido llevada presa por el artículo 68 de las leyes contravencionales? No solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todas nuestras provincias. Entonces, las memorias nuestras claramente no van a tener nada de normal, van a tener que ver con las maricas, con las travestis, con las trabajadoras sexuales. Entonces, claramente tiene que ser una memoria, y que no va a ser esa memoria blanquizada que en los primeros años de los 80 tuvieron que hacer las madres y las abuelas. ¿Se acuerdan que no podían decir que eran militantes y activistas políticos porque había una sociedad que no quería escuchar eso, y que luego de muchos años las madres y las abuelas estuvieron orgullosas de la militancia de sus hijos y de sus hijas? Bueno, a nosotras nos cabe la discusión de qué manera podemos hacer esa reconstrucción de las memorias de las maricas, de las trabas, de las putas y de los putos en la última dictadura cívico-militar. Valeria del Mar. Y respecto a cuando yo declaré en Derechos Humanos, declaré en Capital Federal, y después a mí me apadrinaba nietos de desaparecidos. En ese entonces, después declaré en La Plata, porque correspondía a La Plata donde yo trabajaba. En ese trayecto veía yo pues cómo estaban los derechos humanos, pero en la comunidad gay, empezando por una que cayó presa, detenida, no figurábamos. Entonces, con compañeras, ¿no?, de una ONG que yo estaba, empezamos a averiguar de nosotras, de desaparecidas, dónde estaban. Por eso, antes del 2012, en la ESMA, en 4 columnas, con las madres de Plaza de Mayo, otra ONG que había, inauguramos el archivo de la memoria de la diversidad sexual. Ahí empezamos a recabar testimonios en Plaza de Mayo, en Plaza Flores, en 11, y siempre al parar a la gente, decirle el cuestionario, ahí nos contaba así: el amigo de mi tío, el amigo, vos sabés que sí, desaparecido, mi tío iba a un barco griego cuando venía con los amigos y desapareció. Bueno, ahí fue cuando decidimos el archivo de la memoria de la diversidad sexual. Y ahí fue que hay varios testimonios, ¿no?, que, como yo digo, sin ofender a nadie, en toda familia siempre hubo un tío gay y una tía trans, porque anteriormente estaba todo eso tapado. Bueno, después pasó, fui a declarar a La Plata. Me querían sacar porcentaje de los días que yo estuve detenida, no sé cómo hacen ellos, los minutos, las horas, todo. Y me presentan para si quería cobrar, y decía Oscar Eduardo Ramírez. Yo le digo, no, esto no voy a cobrarlo yo, porque ¿dónde está Oscar Eduardo Ramírez? El daño se lo hicieron a Valeria del Mar Ramírez. Yo esto no lo quiero, no lo voy a firmar. Es hasta que recién el año pasado, después de 40 años de lucha, no dejé de luchar, porque siempre seguí luchando por las trabajadoras sexuales. Estuvimos con el matrimonio igualitario, estuvimos con la ley de género, con Claudia Pía,
con Mailén, estuvimos con muchas, Marcela Romero, estuvimos con muchas y se nos dio, luchando, pudimos sacar la ley de género. Lamentablemente, que 2 días antes que salga la ley de género, falleció Claudia Pía y no la pudimos enterrar como ella merecía. Siguiendo, ¿no? Ahí fue cuando al juez le dije de que ¿por qué me querían hacer firmar eso? Yo soy Valeria del Mar Ramírez, de que tengo uso de razón de chica. Dice, ¿usted qué pretende? Yo lo que pretendo es juicio lamentablemente a los que me han hecho mucho daño. En ese momento llevaba una mochila que me pesaba, que no declaré prácticamente todo lo que me hicieron por vergüenza, te digo, por temor hacia mi persona. A mí me daba vergüenza de lo que me hacían. Entonces dijo, yo quiero ser, aparte de que soy víctima, quisiera ser querellante. Y el juez dijo, bueno, esto lo tengo que hablar, verificar. Bueno, perfecto. Y así fue que dentro de todo llamó a los días y le dijo, señora, dice, aceptamos que usted sea querellante, que pueda declarar. Democracia y avances de la derecha. María Belén Correa. Sí, no tenemos que olvidarnos de que la derecha está resurgiendo por todo el planeta. España era un país pionero en derechos LGTB y hoy tiene un partido visiblemente fascista, en la cual no tiene ningún tapujo en mostrarse como tal. En Argentina también lo estamos viendo. Vienen las elecciones, sigue siendo un espacio de un momento de resistencia para no perder derechos, porque es muy difícil de conseguir, muy fácil de destruir. Tarda mucho más construir que destruir, eso siempre fue igual. Y algo también, como decía Carlos Jauregui, el tema de la historia, nosotros acabamos de terminar una pandemia y la pandemia mundial pasó a ser como si fuera una guerra mundial. Y siempre después de una guerra, siempre surge la derecha. Siempre después de una guerra surge la derecha y tenemos que estar pensando que la pandemia fue como una guerra así mundial, bacteriológica, que hizo de que resurgieran esta gente, que no es que no estaban escondidos. Somos nosotras quienes vemos la compañera que está con silicón en su cuerpo. El silicón es una bomba de tiempo, que no sabe en qué momento va a explotar, siendo que las nuevas generaciones hace 10 años que pueden operarse con el sistema de salud, porque el artículo 11 de la ley de identidad de género habla de eso, de que pueden consultar a un endocrinólogo para poder hacer su tratamiento hormonal. Las chicas mayores no tenían eso y hacían experimentos con su cuerpo. Por eso es la necesidad hoy en día de esa, utilizar la democracia para que haya una verdadera reparación para esas compañeras. Yo creo que para poder completar la primera etapa, que sería nivelarnos con el resto de la sociedad, después podernos poner en carrera A, sería una reparación hacia las personas que pasaron por todos esos calabozos que hace un tiempo que ya no pasa en Argentina, y hay generaciones que no entienden que le contemos de que ibas encarcelada por cómo estabas vestida, o que cuando te paraba un policía te pasaba un papel por la cara y si tenías maquillaje ibas presa. El archivo viene a contar esa parte, pero tenemos todavía algunas sobrevivientes que han pasado por eso. Yo no estoy contando una historia que pasó hace mucho tiempo y ya no queda nadie vivo. Estoy contando de una historia de que quedan alrededor de unas 1000 personas mayores entre 40 en adelante que pueden dar testimonio de sus detenciones, que tienen sus legajos y necesitan una reparación para poder con eso nivelar el resto de la población, porque la gente joven y las niñeces hoy pueden construir un futuro, algo que la gente mayor no pudo tener un futuro, no pudo construirse de un futuro, ya que si el primer grupo social es la familia y el segundo es el colegio, y si el primer y el segundo te echan, ¿qué podés esperar para el futuro? ¿Qué construcción social podés armar? Hicimos lo que pudimos, nos construimos o no nos defendimos como pudimos, vivimos en comunidades durante mucho tiempo, ese fue nuestro mecanismo de defensa. Bueno, utilizar ese mismo mecanismo para poder dar la protección que se necesita para quien quedó sobreviviente de eso,
y poder dar a futuro de estos espacios que estamos dando, dar una verdadera ESI para que la niñez esté protegida, para que haya información hacia los padres en los colegios. Hoy en día la ley de identidad de género está cubriendo una cierta cantidad de necesidades y derechos que nos faltaron, pero hoy una ley integral trans podría traerme los derechos que me faltaron, que estaban tácitamente por ser una persona, pero parece que necesito describir que necesito tener derecho a la educación, al trabajo, a una vejez digna, que eso no estaba escrito en la primera ley, la ley de identidad de género. Se suponía que al tener una identidad estaba tácito, pero parece que hay que escribirlo. Por eso es tan importante la ley de identidad, la ley integral trans, pero sobre todo yo pienso, por el rango con el cual trabajo de mi población, es la reparación, porque somos nosotras las que vemos cómo han quedado una compañera después de una ACV. Desde el 1900 hasta el 2012, el Estado tenía solamente un mecanismo sobre las diversidades, o sea, las personas trans o maricones, dependiendo la década, ¿no? Estamos hablando del 1900 hasta el 2012. El Estado tenía solamente un mecanismo de persecución. Dependiendo qué democracia o qué dictadura, porque tenemos democracia, dictadura, varias. Normalmente cuando hablamos de dictadura hablamos de la última etapa. Pero si estamos hablando de la historia argentina, cómo fue acompañando nuestras identidades, siempre fue del mismo sistema del Estado en forma de persecución, ¿no? Sobre todo que a partir del 1900 es cuando entran muchas personas trans escapándose de Europa y al bajarse de un barco, tenían una identidad nueva y un acento extranjero, entonces podían, con mucha ropa, se podían mimetizar, sobre todo por lo que dicen los legajos policiales, la banda de travestis, por ejemplo, a partir del 1910. A partir de ahí, todo el mecanismo que hubo, siempre por las distintas, como dije antes, democracia o dictadura, fue el mecanismo de persecución. Si estamos hablando de una democracia, la democracia de las personas trans viene a partir del 2012, cuando el Estado nos reconoció con una identidad, nos dio una identidad, nos reconoció como ciudadanos y ciudadanas, me dio un DNI, una identidad, sobre todo en Argentina, dentro de los derechos humanos, que tiene la búsqueda de la identidad tan fuerte. Nosotras conseguimos nuestra identidad a partir del 2012, cuando las políticas de Estado dejaron de ser de persecución y empezaron a pensar de una forma inclusiva sobre unas personas, porque a partir de ahí fuimos consideradas personas. Tenemos que estar, por ejemplo, que en el 98 voltean los edictos policiales en Capital Federal, pero en la misma Capital Federal, volteados los edictos policiales en el 98, crean los códigos contravencionales. Otro sistema de represión donde sacaban los fiscales a la calle. Y encima te detenían en una cárcel contravencional. Lo que pasó fue que en el 2001, cuando la sociedad bajó al nivel de una travesti y la nueva reconstrucción social, cuando se encontraron saliendo a la calle, caceroleando, se encontraron que nosotros ya estábamos ahí afuera y empezaron a reclamar la sociedad por lo mismo que veníamos reclamando nosotras, con esa nueva reconstrucción argentina en el 2002, 2003, que en un comedor había 2 mujeres con un chico, que había 2 chicos con un nene, o la que te servía la comida era una travesti, hizo que hubo una reconstrucción nueva, un nuevo feminismo, una nueva forma de pensarnos como personas, como argentinos, y vinieron los distintos derechos como el espacio ex-EXMA, a partir del 2004-2005, si no recuerdo bien, ley de matrimonio igualitario 2010, ley de identidad de género 2012. O sea que tuvo que pasar la Argentina por ese desarme social para que nosotras pudiéramos empezar a tener derechos. Valeria del Mar. Nosotros antes no teníamos palabra, no estábamos sentadas como ahora, nada. Solamente a nosotras nos tenían como chanchitos de la India, y los que estaban acá sentados en esa época eran señores con cuellito y corbata. Desde que nosotras nos pusimos firmes y nos reconocen nuestra voz, ha cambiado todo. Nosotras tendremos que tener una jubilación privilegiada con todo lo que nosotros le pagamos al Estado. Todavía mi pensamiento, no estamos todavía nosotras y nosotros en democracia, pienso yo. Prácticamente la violencia institucional que hay actualmente, yo digo constitución, hablo de constitución,
actualmente con las compañeras de trabajadoras sexuales es impresionante. Hemos logrado compañeras que han ido a la legislatura a denunciar porque Brigada nos hace desnudar hasta hace una semana a una chica, la dejó en tanga y corpiño en la puerta de una iglesia evangélica. Entonces, a raíz de eso tuvimos reuniones con la legislatura, todo, lo estuvieron escuchando y nos dieron el ok, que ahora Brigada, si nos para, no tiene derecho a revisarnos, a nada. Ellos mismos tienen que agarrar y llamar a la policía femenina o masculina, pero ellos no nos pueden tocar ni revisar. Así que pienso que es un logro más que hemos logrado para las trabajadoras sexuales. Espero que todas las que lamentablemente estuvimos y no están luchando, yo siempre digo a las chicas cuando hacemos la asamblea en la Casita Roja, que ellas van a ser las sucesoras de nosotras. Ellas quedan, porque nosotras no somos eternas. Entonces tienen que ver, seguir aprendiendo como han aprendido en nuestra casita, todo con las chicas trans. Los días lunes ahí tenemos abogados, los días martes las mismas chicas te tramitan la tarjeta de ciudadanía porteña, los días jueves emigraciones, los días viernes no, tenemos roperito, aparte tenemos de lunes a jueves comedor, de 12 a 12 de la tarde. En esta situación no solamente las trabajadoras sexuales vienen a pedir a comer, sino en el barrio también asistimos para que se lleven un tupper, ¿viste? Porque, como te puede, Constitución es un barrio de muchos hoteles familiares, muchos conventillos y casas tomadas. Eso entonces es que lo que nosotras tratamos de ayudar. Hace 2 días en la Plaza de Garay solicitamos el camión de salud para que hicieran el testeo de tuberculosis y neumonía, y ahora tenemos para abril, pedimos el camión para compañeras y también para los vecinos hacer anteojos, todo gratuito. Cristian Prieto. Y después pensaba también esto me parece como en relación a una demanda que tenemos que construir desde abajo, desde donde estamos activando con una mirada y una exigencia al Estado, pero también yo pensaba en la manera que tenemos de hacer política dentro del activismo también, que nuestra propia manera también tiene que ser diferente de lo que siempre criticamos, ¿no? Entonces, si decimos y si podemos consensuar de que creemos que la política sigue siendo profundamente patriarcal y machista, bueno, claramente quienes hacemos esa política seguimos teniendo esas maneras de hacerla, hasta en nuestros propios espacios de las disidencias sexuales, como para mencionar y acotar un lugar, digo, bueno, también ver de qué manera podemos hacer una política que realmente nos integre y que no sea solamente para la foto, ¿no? En esto de la Comisión de Género, el espacio de género, la Secretaría de Género, sino donde seamos actoras y protagonistas de ese hacer de la política. Y después pensaba en algo que tiene que ver más con lo relacional en torno a nuestra comunidad, ¿no? Y hablo concretamente porque uno de los colectivos convocantes a esta actividad es el colectivo de varones antipatriarcales, ¿no? Y digo, lo marica, las masculinidades, siempre hay mucha tensión en relación a eso, ¿no? En relación a quienes en algunos momentos nos podemos definir como varones, en otros momentos como maricas, o vamos y venimos, pero también creo que una manera también de poder construir una democracia en nuestros espacios, y en este caso concreto en nuestra comunidad LGTBIQ, es totalmente dado de la masculinidad, ¿no? Y primero hablo de la masculinidad en esto que se suele llamar la masculinidad hegemónica, la masculinidad normativa, ¿no? En esta crítica que venimos haciendo hace muchos años a esa
masculinidad con mayúscula. Digo, dentro de la comunidad LGTBIQ, si algo tenemos que deconstruir y empezar a reconstruir de otra manera, es este odio que sigue habiendo hacia lo afeminado, hacia lo amanerado, ¿no? Digo, las maricas, las locas me entenderán de esto de masculino por masculino. Bueno, nuestra comunidad tiene mucho odio hacia lo femenino. Me parece que es una crítica que tenemos que hacer hacia el interior, es a esta construcción que hicimos de lo gay como lo blanco, en esto de la asimilación gay friendly, ¿no? Que mucho de esto tenemos en nuestros espacios, y me parece que una democracia verdadera, en una democracia que, no sé, que quiera ponerle fin de una manera honesta al patriarcado, debe poner eso en tensión, si no es todo muy superficial. Estar reclamando por una ley de identidad de género, estar a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sin hacer esa crítica hacia nuestras relaciones cotidianas y cómo nos manejamos dentro de nuestra propia comunidad, me parece que queda medio manco eso, ¿no? Entonces, me parece que eso sí nos debemos como seres que vamos intentando derribar el patriarcado, es hacerlo eso de en serio en nuestras propias relaciones. Y después yo creo también que una democracia, y esto está este año, yo creo que este fin de año y este año ha sido como muy materialmente visible, es que no podemos dejar de tener la mirada de todo lo relacionado a lo socioambiental. Nosotros tenemos una consigna, que yo estoy viviendo en Mar del Plata, formo parte de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. En Mar del Plata también las travestis migrantes están siendo perseguidas por un nuevo código contravencional, se las llaman presas a las compañeras trabajadoras sexuales. Montenegro es el intendente de Mar del Plata, de Cambiemos, y que este código empezó a funcionar el año pasado. Decimos que nosotros queremos amar en un mar libre de petroleras, amar libre en un mar libre de petroleras. Lo socioambiental no puede estar por fuera de esto. O sea, la demanda, no solamente por lo que tiene que ver con la ley de humedales, por ejemplo, en la demanda de que no queremos petroleras, sino también no queremos, como muchas veces nuestras consignas dentro de muchos de los feminismos fue no queremos más golpes a las mujeres ni golpes de estados, también no queremos violación de los territorios, ¿no? Y me parece que lo socioambiental está muy enteramente relacionado con todas estas temáticas, porque tiene que ver con, de alguna manera, cómo defender el territorio. Y si empezamos a ver los ejemplos que hay de defensa de los territorios solamente en nuestro país, en general son las feminidades las que están adelante de la defensa de los territorios. Entonces me parece que una democracia tiene que tener esta discusión, y más allá de las diferencias que podamos tener también, ¿no? Para mí una verdadera democracia es la que nos permite decir lo que pensamos y construir redes en relación a eso, y una democracia tiene que ser la que nos permita hacer planteos en relación a lo socioambiental. No entender al territorio como recurso violable, o sea, lo que hoy, por ejemplo, están haciendo todos los estados, en este caso también el Estado argentino, y con todos los gobiernos, digamos, ¿no? En esto no ha habido grieta en nuestro país en relación a la violación de los territorios en relación a los recursos. Vaca Muerta, todo lo que tiene que ver con los territorios en relación a la minería. Bueno, no hay democracia si no podemos criticar esto. A mí me parece que eso es fundamental. Si no podemos debatir sobre esto en nuestros espacios políticos, realmente no sé dónde está la democracia. Y que esto tiene que ver porque cuando se entiende al territorio, al planeta Tierra, solamente como recursos para extraer, bueno, estamos haciendo mierda nuestra casa. No vamos a tener una casa que habitar dentro de muy poco. Recuerden que se decía que en el 2050 nos íbamos a quedar sin agua. Bueno, 2030 es la fecha, ¿no? El colapso en relación a todo lo socioambiental está llegando mucho antes, ¿no? Está llegando con estas olas de calor, está llegando con la falta de agua, está llegando con la falta de electricidad. Entonces me parece que también todo lo relacionado a lo socioambiental es algo que tiene que tener nuestra democracia, las discusiones que nos tenemos que dar hacia el interior de nuestras organizaciones, porque además muchas y que vinimos militando mucho de los feminismos hace 10, 15 años,
nos estamos volcando estas luchas hoy por hoy, digamos, y esa experiencia de los feminismos y de la lucha antipatriarcal de hace muchos años, la estamos poniendo en estas nuevas luchas, que no son nuevas, ¿no? Claramente, pero que están tomando protagonismo porque lo que está poniendo en jaque es la posibilidad de existencia, nada más, nada menos que de la existencia de los seres vivos, y cuando digo los seres vivos somos nosotros, nosotres y todos los demás seres también. Así que me parece que en relación a la discusión y el debate de la democracia, para mí esta es una pata que tiene que estar siendo protagonista hoy por hoy. El cierre de este podcast está a cargo de Clarisa Gambera, integrante de la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas, de la CTA Autónoma y secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional. Primero, esta persecución que sigue vigente de lo que afea a la ciudad, que también lo traía Cristian respecto de Mar del Plata, pero que lo contaban de Constitución y que es parte de nuestras luchas en este territorio. La importancia, volver a subrayar, estar en una casa que es de organización de trabajadores y trabajadoras, con organizaciones de trabajadoras compañeras que nos vienen acá a visitar también, porque esto que venimos construyendo, que para nosotras es un espacio feminista y transfeminista, tiene que tener perspectiva de clase y tiene que ver con la organización y con la dignidad de ser personas que trabajamos y tenemos derechos. Todo lo que planteaban como derechos que nos adeudan es parte de nuestro razón de ser un poco, ¿no? Como central de trabajadores y trabajadoras. Contarles que asumimos hace un tiempo la decisión y la definición, muchas de las compañeras cis, que somos representantes sindicales, de construir un sindicalismo que sea transfeminista, que vamos a defender que el feminismo no es biologicista ni blanco, y que hay ahí también un debate que estamos dando hacia adentro, que esta alianza con los compañeros de varones antipatriarcales y esta invitación a abrir es también una alianza en términos políticos estratégica en un momento donde hay un avance de la derecha y un avance represivo, y que entendemos que las organizaciones del pueblo, con esta mirada transfeminista y con esta perspectiva que nos traen en esta charla quienes aquí estuvieron, es lo que nos va a permitir sobrevivir y rearmarnos en esta etapa, porque la violencia se recrudece y ese es un poco el diagnóstico que venimos compartiendo. La deuda en términos económicos, el avance de un discurso de odio empieza a impactarnos concretamente en el cuerpo y en nuestras organizaciones. Rescatar algo con lo que empezaba Belén, que es: comenzamos asumiendo que estábamos vivas. Ella dice, sabernos vivas fue el comienzo. A mí me parece que es un buen comienzo. Sabernos vivas, las compañeras hablan de ser sobrevivientes, pero sabernos vivas es la posibilidad de ser sobrevivientes. Así que decirles que este conversatorio va a continuar, que la clave es esta: pensar en las democracias y en las alianzas y los abrazos y el teje estratégico de la resistencia y la ofensiva para la etapa que nos está tocando, que hay una construcción de hermandad entre las organizaciones en este sentido que es necesaria en esta etapa y que queremos aportar a eso. Muchas gracias por estar.